Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Para mí es un gusto, un placer de verdad muy especial y un privilegio el poder formar parte del equipo de personas que vamos a estar compartiendo la palabra, instruyendo, como bien lo comentaba la pastora Vicky hace un momento, en este importante, muy importante seminario de maestros de iglesia infantil. Quiero extender un agradecimiento muy profundo al pastor Chu y a la pastora Vicky, pues por la invitación y por la confianza tan grande que tienen en Dios al haberme invitado, de verdad que sí. Pero bueno, confiemos todos, ¿verdad?, en el Señor. Y bueno, pues 11º seminario de maestros de iglesia infantil. Podría decirse rápido, pero no hay duda que el mismo número en consecutividad nos permite identificar toda una estructura, todo un trabajo a lo largo del tiempo que se ha venido desempeñando metódicamente, sistemáticamente, dado por el Señor a los pastores, Chu y Vicky, al equipo de trabajo de Casa de Oración, para poder constituir hombres y mujeres que cada día puedan desempeñarse con un más alto nivel de aptitud. Tenemos que recordar, hermanos, que el servicio al Señor Jesucristo, aun cuando inevitablemente tiene que involucrar un sentido del deber y un sentido de agradecimiento por la redención, estos dos sentidos del deber y del agradecimiento no son sustento suficiente para podernos sostener en forma permanente y continua en el servicio. El servicio obedece a un llamado. El servicio, por tanto, demanda una preparación, una capacitación, un adiestramiento. De verdad, particularmente me da mucho gusto que todos ustedes hayan atendido al llamado y que puntualmente, desde la primera enseñanza, hayan estado puntualmente. Y bueno, esperamos que todos estos hermanos que están en el proceso de llegar, en la trayectoria, no tarden mucho y que podamos llevarnos la mayor parte del consejo que Dios tiene para esta sesión, para esta jornada. La disciplina, diseño de Dios. Primeramente, quisiera yo exponer en esta primera oportunidad algo de los antecedentes contextuales sobre el tema de la disciplina. El texto base, Hebreos 12:5, dice: Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, no desmayes cuando eres reprendido por Él. Bien nos instruía la pastora Vicky sobre las diferentes acepciones que tiene la palabra disciplina, tanto en el griego como en el hebreo. Sin embargo, quiero retomar brevemente la acepción o las dos acepciones que ella mencionaba del griego, porque es la palabra de la cual se traduce para este texto contextual del seminario. Disciplina, del griego paideia, que significa educación y corrección. Y propiamente yo creo que el concepto que lo engloba, estas dos acepciones, es el concepto, la acepción de instrucción, porque denota precisamente la formación que se le da a un niño. De esta palabra paideia igualmente se deriva una palabra que es muy común a nosotros, que es la palabra pedagogía. La pedagogía hoy en día es una ciencia muy reciente, muy moderna, que en alguna forma intenta incorporar todos los elementos de instrucción, educativos, formativos, para poder generar el carácter de un niño. Pero tenemos que entender, hermanos, que la pedagogía no tiene su cimiento en el contexto de la mente del hombre ni de la psicología humana. La pedagogía, si nos basamos en el fundamento de su etimología, paideia, tiene sus raíces, hermanos, en el concepto y en el contexto de la palabra de Dios. La disciplina, hermanos, es una mecánica diseñada por Dios para modelar la conducta a través de la instrucción y la corrección. El propósito, hermanos, de la disciplina es el modelaje, es el poder extraer una forma distinguible de algo que no tiene una morfología distinguible. Es algo así como recibir una piedra amorfa y un artista, un buen escultor, lo que hace es tomar un cincel y un martillo, un marro, y comenzar a cincelar en los lugares apropiados, en los lugares estratégicos, para poder extraer de esa roca amorfa una forma distinguible. Nuestros hijos, nuestros niños, hermanos, son algo así como rocas amorfas. Cuando ellos nacen igual que todos nosotros, hermanos, en una condición caída por el pecado que hemos venido heredando genéticamente, históricamente, desde el huerto del Edén.
Entendemos, hermanos, que nacemos en una necesidad de redención, no tanto por el pecado que vamos cometiendo desde el momento en el cual somos conscientes de nuestra bondad o de nuestra maldad, sino que nacemos ya en una condición que necesita salvación y necesita redención. Nacemos con una maldad integrada, codificada dentro de nuestra condición genética y espiritual. Entonces la disciplina fundamentalmente hacia los niños tiene ese propósito, es modelar la conducta, transformar la conducta. En tanto que la amonestación del Señor tiene una orientación más hacia la transformación del corazón, hermanos, por el poder de la palabra de Dios, la disciplina tiene más una orientación hacia la modificación y la formación de la conducta. Es necesaria esta combinación, la amonestación de la palabra de Dios, para poder transformar el corazón del hombre, lo que Jesús le decía a Nicodemo, precisamente en aquella noche en la cual él se aproxima y presenta una serie de cuestionamientos al Señor Jesús, y Jesús simple y sencillamente se reduce a decirle: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, nacer del agua, que representa simbólicamente a la palabra, y del Espíritu, es decir, que la única materia prima que el Espíritu Santo utiliza para poder llevar a la conversión a una persona, para transformar la condición caída del corazón con la cual nace una persona, es la palabra de Dios. El Espíritu y la palabra son la simbiosis perfecta y poderosa para poder llevar a una persona la convicción de su propio pecado y hacer consciente de su inminente necesidad de ser redimido, de ser salvado. La amonestación tiene que ver con esto. La disciplina tiene más que ver con la modelación, el modelado, la extracción de una conducta. Amonestación, corazón; disciplina, conducta. Y ambas, disciplina y amonestación de la palabra de Dios, son dinámicas estratégicas muy poderosas finalmente para la salvación de un ser humano. La disciplina entonces, hermanos, es una horma que delimita una forma apropiada. Una horma que hace que una entidad humana pueda ir adaptándose a una forma correcta al paso del tiempo, y lo vamos a estudiar. La disciplina requiere de una actitud sostenida, permanente. La Biblia lo define como un ejercicio. Tenemos que ser ejercitados en la disciplina. Tanto nuestros hijos tienen que ser ejercitados por la disciplina, como nosotros como papás y maestros tenemos que ejercitarnos en aplicar apropiadamente la disciplina, con cordura y con equilibrio. La disciplina es un escenario entonces, hermanos, que también lo podemos identificar delimitado por fronteras, por murallas. Fronteras y murallas que se levantan estableciendo el deber ser. La disciplina define un escenario y al interior de este escenario se encuentra el deber ser de la conducta. Fuera de esas fronteras se encuentra lo que no se debe de hacer. Si nosotros como papás y como maestros no tenemos conocimiento bíblico sobre las formas eficaces de ejercer la disciplina, entonces, hermanos, esas fronteras las vamos a comenzar a recorrer gradualmente, 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 5 centímetros, y cada centímetro que nosotros amplifiquemos la zona del deber ser, nuestros hijos y nuestros niños la aprovecharán para hacer lo que no deben de hacer. La disciplina son fronteras, son murallas, son paredes, y tienen que ser inexpugnables, tienen que ser infranqueables, no pueden recorrerse, no pueden pasarse por alto. Es algo así como una muralla china. Los niños, los hijos, hermanos van a intentar empujar en contra de esa muralla porque van a intentar ampliar su rango de opciones, su rango de alternativas, pero una disciplina bíblica es inamovible. Una disciplina bíblica define una frontera, define una barda que resguarda el deber ser de la vida de un niño, fundamentalmente en lo relacionado a su conducta. La disciplina es una herramienta que Dios entonces usa para reproducir hombres y mujeres que puedan llevar integridad, que puedan llevar santidad cristiana de una generación a otra generación. Lo que muy comúnmente en el ámbito del cristianismo se ha definido como maldiciones generacionales, tema sobre el cual, gracias a Dios, nuestros pastores nos han dado una precisa, puntual y bíblica enseñanza, pues más bien no son propiamente maldiciones generacionales, sino hábitos, costumbres y conductas que por su condición caída, hermano, son muy fáciles de reproducir de generación en generación. Entonces, más que una maldición generacional, la Biblia dice que el hijo no lleva el pecado del padre, ni el padre el del hijo. El alma que peque, esta es la que morirá.
bueno, entonces nos damos cuenta que propiamente no hay una transmisión generacional espiritual de maldiciones, sino que lo que va transmitiéndose de generación en generación es la práctica de vicios en la conducta y que finalmente van generando las mismas consecuencias, tanto físicas como espirituales. Entonces, lo que nos ayuda a la disciplina a constituir es la reproducción continua de hombres y mujeres que puedan llevar integridad y santidad cristiana de una generación a otra generación. Hombres y mujeres que sean distinguidos por su identidad con Dios. Eso hace la disciplina. La disciplina, al establecer el escenario del deber ser, entonces al niño le permite identificar lo que él debe de ser, aquello a lo que debe de aspirar, aquello que es bueno, aquello que tiene virtud, aquello que es digno, y entonces comienza a generar una escena en donde identifica el modelo, identifica el estándar de lo que debe de ser, aquello a lo que debe de aspirar. Eso es disciplina, establece un estándar del deber ser. Dios, hermanos, diseña la disciplina y transfiere la disciplina como un uso hacia la paternidad. Sin embargo, hermanos, pues el ser humano, al haber sido creado a la imagen y a la semejanza de Dios, esto nos permite identificar que aún en la sociedad caída, aún en el mundo no redimido, es muy fácilmente identificable esquemas normativos y disciplinarios en todos los ámbitos de la sociedad. A cualquier lugar donde nosotros nos dirijamos, en cualquier escena social o en cualquier estrato en donde nos encontremos, vamos a identificar rápidamente esquemas normativos y esquemas disciplinarios. Un ejemplo muy sencillo es un semáforo en rojo en la esquina de un crucero, de una calle. Cuando vemos un semáforo, bueno, es una normatividad, es una disciplina, es una condición limitativa, es limitante. No podemos utilizar un semáforo como bien nos venga en gana, sino que tenemos que conocer en qué consiste su funcionamiento y, conociéndolo, respetar sus lineamientos. Porque si no lo respetamos, entonces somos acreedores a una penalización, una mecánica disciplinaria. Podemos ir a un centro comercial, pero no podemos comportarnos como querramos en un centro comercial. Tenemos que respetar la normatividad. Podemos ir a cualquier parte, un restaurante, podemos tener el derecho de ingresar a un cine y poder ver una película, pero la conducta, la forma de procedimientos y lo que se hace dentro de un lugar específico y establecido se encuentra normativizado. ¿Por qué, hermanos? Porque aún en condición caída, el ser humano tiende naturalmente hacia el orden porque existe una reminiscencia de la imagen y la semejanza de Dios que se vio vulnerada con el pecado, pero que no ha desaparecido de la conciencia del ser humano. Entonces, estamos habituados, hermanos, estamos acostumbrados. Desde el momento en el cual comenzamos a tener acceso al uso de nuestro razonamiento, al raciocinio, la conciencia comienza a emerger con cierto nivel de capacidad de identificar lo bueno y lo malo, comenzamos a entender la necesidad de estar integrados a un esquema de normatividades y de disciplinas. Toda normatividad y toda disciplina define lo que debe de ser. Cuando violentamos o transgredimos los límites de una normatividad, comenzamos a hacer lo que no debemos de hacer. Y así sucede con nuestros niños. Entonces, entendemos que bíblicamente el propósito de la disciplina es crear identidad en el creyente. Identidad en el creyente con la fe de un creyente. Este uso de Dios, hermanos, es transferido a los papás y lo vamos a ver en las siguientes sesiones seguramente. Yo quiero abordar un poco del contexto inmediato de este precioso verso, el verso base de nuestro seminario, un antecedente inmediato en el mismo libro de los Hebreos en el que encontramos uno de los fundamentos de su enseñanza, en el capítulo 11. El capítulo 11 del libro de los Hebreos es un lugar donde el Señor ofrece la más preciosa y precisa definición del concepto de fe, lo que es la fe. Nada menos, Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cualquier persona que tiene contacto con la Biblia y cierto tiempo de caminar en el conocimiento de Dios, podría dar esta definición de fe, y es una definición bíblica. Es una certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Entonces la fe tiene que ver con lo que no tenemos y con lo que no vemos, pero que en el fundamento, en el pavimento evidente, en las evidencias de la palabra de Dios y sus principios, podemos plenamente confiar que lo tendremos y que lo veremos, en el fundamento de la palabra. Muy bien.
De forma casi exhaustiva, este capítulo 11 determina con ejemplos muy vivenciales, muy prácticos, el papel crucial de la fe en la vida de un creyente. Define, por ejemplo, que sin fe nos resultaría absolutamente imposible entender la creación misma del universo por la palabra del poder de Dios. Eso dice Hebreos, capítulo 11. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Para poder tener este entendido y tener la iluminación del Espíritu Santo sobre esta verdad que literalmente conmueve nuestra alma y transforma nuestro corazón y nos permite acceder a un mayor conocimiento de quién sí es Dios, el Dios de la Biblia, necesitamos fe. Para conocer a Dios necesitamos fe. La fe es fundamental en la vida de un creyente. Nos habla de la obediencia perseverante a Dios, de hombres y mujeres que por causa de su fe hoy son para nosotros testimonio de obediencia, testimonio de pulcritud, testimonio de fidelidad y entrega al Señor. Nos habla de Abel, por la fe presenta una mucho mejor ofrenda al Señor tal como el Señor la había establecido. Nos habla de Enoc, un hombre que por la fe no conoce la muerte, sino que es transpuesto y llevado directamente a la presencia de Dios. Nos habla de Noé, un hombre que por la fe tiene la capacidad de esperar en medio de una generación perversa y caída y mantenerse en fidelidad en la constitución de una mecánica de salvación para la humanidad. Nos habla de Abraham, un hombre que igualmente por la fe, siendo ya viejo, y la misma fe de su esposa Sara, pudieron ver cómo de un cuerpo prácticamente muerto hay una multiplicación en generaciones, y la Biblia lo promete y hoy es una realidad, como las mismas estrellas del cielo o la arena del mar. Nos habla de la fe de José, nos habla de la fe de Moisés, que por la fe prefirió no ser llamado hijo de la hija de Faraón, sino padecer los vituperios de Jesucristo con alta dignidad. Lo que nos habla que desde el Antiguo Testamento todo eso tipificaba y apuntaba hacia la redención en nuestro Señor Jesucristo, a la cual accedemos por la misma fe de estos hombres. Nos habla de Rahab, nos habla de José, nos habla de los jueces, etcétera, hermanos, y nos define entonces la importancia, los alcances y los efectos de la fe. Hebreos 11:33, por ejemplo, en ese mismo contexto dice que por fe estos hombres y mujeres conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron el filo de la espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Por la fe las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados. Por la fe pudieron soportar con dignidad el tormento, no aceptando el rescate, porque este rescate involucraba mediar o negociar o medrar con la fidelidad a Dios, a fin de obtener algo mejor, dice la Biblia, la resurrección. Quiere decir que no podemos nosotros, hermanos, considerar la resurrección como un destino tangible para la vida de un creyente sin que esté involucrada la fe. Dice el verso 36, otros experimentaron vituperios, azotes y vaya, hermanos, que se requiere de fe para poder soportar el azote, el vituperio. Y dice, y más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, fueron aserrados, fueron puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Entonces vemos, hermanos, cuáles son los alcances, los efectos de la fe, alcances y efectos, hermanos, que pueden transitar de un extremo a otro, de un polo a otro, y tanto para el éxito como para una condición de aparente derrota por fidelidad al Señor se requiere la fe, el desarrollo de la fe. Lo que le da vida, lo que motoriza, lo que moviliza la vida de un cristiano es la fe. La misma fe, hermanos, se define del griego pistis como lo que es creíble, la capacidad de cederle credibilidad a alguien. Habla del depósito de confianza de un creyente hacia un Dios. Eso es la fe. Es la certeza creciente de un creyente en relación al conocimiento progresivo de un Dios. En la medida en la cual un creyente comienza a tener un mayor acceso al conocimiento del Dios en el cual cree, entonces, hermano, eso va incrementando el nivel de su capacidad de confianza. Es una capacidad más allá de lo natural de creer en Dios. Y que Dios, hermanos, el Dios en el que creemos es precisamente quien dice ser y que puede hacer todo lo que dice que Él puede hacer. Es creer que Dios cumple lo que anuncia y lo que promete y lo que advierte y lo que profetiza.
Es creer en Dios sin ceder un solo espacio a la duda. Eso, hermanos, es la fe. Es la capacidad de confiar en lo dicho por Dios para poder acceder a una eficaz salvación de nuestra alma. Es el propósito entonces, hermanos, más grande en la vida de un creyente, caminar en el conocimiento de Dios a fin de poder incrementar igualmente su nivel de fe, su nivel de certeza en ese Dios. Y dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe entonces, hermanos, es algo que se puede declarar, pero sobre todo se necesita profesar. Porque si tú únicamente declaras, pero no profesas fe, hermano, la Biblia dice que tu vida sin fe práctica, es una vida que no agrada, que no apetece a Dios. Quiere decir entonces que se debe de aceptar y se debe de seguir. La fe es algo que se debe creer y se debe de hacer. Por lo tanto, hermanos, la fe tiene una evidencia. La evidencia de la fe es la obediencia. La evidencia de la fe es la obediencia. Por cuanto lo creo, lo hago. Si yo no lo creo, no lo hago. Pero la evidencia de que lo estoy creyendo y que realmente es una información que está generando un proceso transformativo, un proceso de transformación en mi corazón, es que correspondo en el acto práctico a aquello en lo que yo he creído, de la información que estoy recibiendo de Dios. Si yo digo que creo en algo, pero vivo de forma diferente a lo que digo que creo, entonces lo que realmente creo no es lo que digo, sino lo que realmente vivo. ¿Me expliqué? Yo me confundí, lo voy a volver a repetir, hermano. Si yo digo que creo en algo, entonces lo que esperaríamos es que la acción fuese consecuente a eso que digo que creo. El problema es que cuando vivo algo diferente a lo que digo que creo, entonces lo que creo no es lo que digo que creo, sino lo que realmente vivo. Yo puedo decir, como beduino en el desierto, al sol abrasador del mediodía, secándome, que creo que tras la siguiente loma hay un oasis y que puede salvar mi vida porque hay frutos secos y hay condiciones para preservar la vida. Pero si recibiendo esa información y siendo asertivo y siendo afirmativo con esa información, no procedo al acto consecuente de correr tras de esa loma y salvar la vida y me quedo en el mismo lugar en el cual recibo la información, entonces aunque diga que lo creo, que tras de esa loma está la vida, realmente mi postración da testimonio de que no lo creo. Tú puedes decir que crees en Dios, tú puedes decir que le crees a Dios y tú puedes aún recitar versos completos de la Escritura sobre elementos prácticos o sobre ordenanzas objetivas y precisas. El hombre tiene que amar a su mujer como a vaso más frágil. El hombre tiene que amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla y lavarla con el lavamiento santo del agua por la palabra. Pero si tú no haces ese lavamiento del agua por la palabra hacia tu esposa, si tú no amas sacrificialmente con el perdón absoluto de todos sus pecados a tu esposa, con el máximo nivel de tolerancia, aún entregar tu vida por la vida de tu esposa, aunque digas que crees en Dios y lo que Dios dice, entonces no es así. Tal vez tú ya estás queriendo ir a una fila de tortillas y esperando que esa fila de tortillas te lleve 30 años, ¿verdad? Para no tener que regresar a tu casa. Porque así le ha pasado a muchas mujeres. Y su esposo, hermano, no sé, fue a las tortillas, no ha regresado. ¿Hace cuánto? 30 años, pastor. Bueno, la fila seguramente es muy, muy larga, ¿no? Lamentablemente la iglesia de Jesucristo, hermanos, se encuentra muy nutrida, muy abastecida por hombres y mujeres que dicen creer en Dios, que hablan la palabra de Dios, afirman categóricamente su confianza, el depósito de confianza en esa palabra, pero su conducta, sus procedimientos son totalmente antagónicos, son disidentes, están desviados de ese centro. Tú puedes decir y puedes hablar y puedes recitar versos enteros de la Biblia y puedes definir que crees en ellos, pero si no vives conforme lo que ellos establecen, entonces tu fe es una fe falsa. La fe se define por la conducta. Entonces, hermanos, la evidencia de la fe es la obediencia. ¿Pero por qué está hablando de fe si el seminario es de disciplina? No creas que no tenía listo el mensaje, hermano, y que estoy predicando algo que ya yo he armado anteriormente. No,
No, es totalmente contextual al tema y es muy importante ir revisando esta escritura de Hebreos 12, el texto de nuestro seminario. Comencé a identificar por la gracia de Dios estas verdades. Bueno, no estas verdades de la fe, eso lo sabemos, más bien el contexto referente y la asociación que existen entre ambos elementos, fe y disciplina. Entonces, a esta excelsa exposición sobre la fe de Hebreos 11, le continúa inmediatamente la enseñanza que nos ocupa en el seminario, la disciplina. La disciplina, hermanos, es precursora de la fe. La disciplina es la antesala de la fe, porque de manera esencial, el efecto último de la disciplina es la obediencia hacia Dios. La disciplina busca una modificación de la conducta que se alinee, que se ajuste, que se acomode al precepto de Dios. Entonces, hermanos, entendemos. La disciplina es una precursora de la fe porque el fin último de la fe es la obediencia a Dios y el fin último de la disciplina es la obediencia a Dios. Si aspiramos con seriedad a ser hombres y mujeres de fe, tenemos entonces que entender qué es la disciplina de Dios. El mismo Señor Jesucristo fue sujeto a disciplina y en su condición humana le fue necesaria la disciplina para la constitución de un carácter tan sólido que pudiera salvaguardar la redención que en su sacrificio aproximaría a la humanidad. Ahora, la disciplina de nuestro Señor Jesucristo, la que Él experimentó, no fue un mecanismo de corrección de una conducta pecaminosa, porque en Él no existe el pecado, pero sí para perfeccionar en Él el carácter de obediencia que sería necesario para poder agradar al Padre y culminar con éxito su tarea redentora. Hebreos 5:7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Padecimiento, circunstancias no apetecibles, no deseables, algunas seguramente tampoco previstas, pero por lo que Cristo padece, aprende la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, no que Cristo no fuese perfecto, perfeccionado es catartizo, hermano, el griego, que significa completo en todo. Catartizo es un vocablo que nos deja ver algo así como una casa que en todas sus áreas está debidamente acondicionada, de tal forma que si tú me invitas a la sala de tu casa, hay un mueble donde me puedo sentar, entro a la cocina de tu casa y hay una estufa donde se puede cocinar, entro a una habitación, hay una cama donde puedo descansar. Eso significa perfeccionar, algo que está debidamente acondicionado en todas sus áreas y en todas sus áreas es funcional. Eso significa perfeccionar. Habiendo sido perfeccionado, completado por la obediencia en todas sus áreas, a fin de poder ser funcional para los propósitos del Padre, dice la Biblia que vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y dijimos que la evidencia de la fe es la obediencia. Entonces, sin castigar el contexto, aquí podríamos decir que vino a ser autor de eterna salvación para todos los que creen. Y que se evidencia por una vida de obediencia. ¿Quiénes obedecen, hermanos? Los que tienen fe. Cuando Cristo va a la cruz, lo hace, hermanos, por su fe en Dios. Él creyó sin ceder a la duda que era efectivamente la única vía para traer a la humanidad justificación y salvación. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Jesucristo. Ese es el efecto de la fe en Dios de nuestro Señor Jesucristo, de Jesucristo creyendo en la palabra del Padre sin ceder a la duda un solo espacio. Salvación, sin ser pecado, se constituye en pecado para que nuestro justo juicio fuese depositado sobre el cuerpo de carne del Hijo del Señor Jesucristo. Y cuando el justo juicio de Dios es plenamente culminado en el cuerpo de Cristo, entonces, sin haber pasado nosotros por el juicio, queda a nuestra disposición la absolución y el perdón de nuestros pecados. Por eso solamente en Jesús hay justificación, solamente en Jesús hay salvación. El único acto representativo, vicario, expiatorio, justificatorio para la humanidad es Cristo en la cruz, sin pecado, constituyéndose en el depositario de nuestro pecado, para que en Él, por nuestro pecado,
sustituyéndonos, fuésemos juzgados en Cristo, solamente en Jesucristo, hermanos. Lo que veremos en el desarrollo de los siguientes temas es que la disciplina, hermanos, la disciplina es precursora de la fe, pero no da la fe. La disciplina es precursora de la fe, pero no genera la fe. Porque entendemos que la fe es ¿por qué? Es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por eso el Señor le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, y eso es posible de la palabra y del Espíritu, porque la materia prima que ilumina el Espíritu Santo para llevarte la conciencia de tu necesidad de ser perdonado, la convicción de tu pecado y la plena certeza de que esta redención se culmina en Jesucristo, es la palabra de Dios. Si nosotros no predicamos el Evangelio, predicamos cualquier otra cosa, hermanos, el Espíritu Santo no va a ser operativo, no va a utilizar otra materia prima que no sea la palabra de Dios definiendo, configurando el mensaje del Evangelio. Es por eso tan importante tener un conocimiento preciso de cómo predicar el Evangelio a nuestros niños, a las generaciones que están a nuestro cargo, bajo nuestra tutoría, cómo establecer esos procesos de tutorialidad para poderles llevar al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Algo que tenemos que entender, bueno, al menos así es allá en Casa de Oración Uruapan, que nuestra iglesia infantil, el 95% de nuestra iglesia infantil es una iglesia de inconversos. Son niños que apenas están siendo expuestos al conocimiento de la palabra de Dios. ¿Y cómo nos damos cuenta de que no son conversos? Por su conducta, por su fruto. Su fruto no evidencia la salvación. Entonces tenemos una congregación, una iglesia infantil en Uruapan de ángeles, pero caídos, bien caídos. Y las maestras y maestros de iglesia infantil pueden dar testimonio de ello. Sus conductas no son apropiadas. Claro que un papá no da propiamente testimonio de ello, porque muchas veces la vergüenza hacer pública la conducta del hijo, pero el testimonio nos da una evidencia de la condición del corazón. Entonces, tener un conocimiento de cómo presentar la tutorialidad del Evangelio, hermano, es fundamental para que realmente podamos aspirar a que nuestros niños de iglesia infantil puedan proceder, a nuestros hijos aún en casa, puedan proceder al correcto conocimiento de quién es Jesucristo y proceder a su salvación. Veremos entonces, hermanos, que la disciplina es precursora de la fe, pero no produce propiamente la fe. En Génesis 3:16, por ejemplo, vemos cómo es que Dios dictamina el castigo al hombre y a la mujer por la desobediencia en el huerto del Edén. Cuando el Señor dictamina maldición sobre la serpiente, dictamina maldición sobre la mujer y después sobre el hombre. A la mujer le dice, multiplicaré los dolores en tus preñeces. Es decir, probablemente antes no era tan doloroso dar a luz, no eran tan dolorosos los partos en el sentido original del diseño de Dios, pero por causa del pecado, en el caso de la mujer, la maldición, la disciplina, el castigo, la corrección disciplinaria se da precisamente multiplicando los dolores en las preñeces. Por eso cuando tu mamá te diga, te di a luz con dolor, tú le podrías decir, mamá, no hay otra manera de dar a luz. Es con dolor, y esto está definido así desde el mismo momento posterior al pecado. En el caso del hombre, el castigo, la disciplina, el correctivo es hacia la tierra que seguramente antes, tan solo por la mención de la palabra, era productiva, ahora literalmente representaría el trabajo del hombre, exigiría, demandaría el sudor de la frente, espinos y cardos te producirá. Significa que de manera natural o sobrenatural la tierra seguramente producía el fruto. A partir de ese momento, el castigo el hombre lo recibe sobre la laboriosidad que representaría el ser fructífero y ser productivo, trabajando el huerto, cuidando el huerto. Vemos esquemas disciplinarios desde el mismo principio. En su intento por alcanzar el hombre una proximidad con Dios, vemos en la historia bíblica cómo comienzan a gestarse las primeras religiones, los primeros efectos espiritualizados del hombre para revincularse con Dios. Pero es hasta el momento en el que Dios introduce la ley mosaica, la ley a través de Moisés, hermanos, cuando Dios mismo establece el estándar, el nivel mínimo de santidad que Él demanda para que el hombre pueda revincularse con Él nuevamente. Pero vemos la imposibilidad del hombre de revincularse con Dios porque finalmente la ley termina siendo una exhibición amplia de la gloriosa santidad de Dios, contrastándola con la condición caída y pecaminosa, insalvable por sí misma del hombre.
El hombre intentando a través del cumplimiento de la ley, pero dándose cuenta de que no podía cumplir la ley, entonces la ley solamente me reflejaba la santidad de Dios y mi pecaminosidad, haciéndome inaccesible a la revinculación con Dios. El libro de los Romanos lo establece, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, que era imposible para la ley por la debilidad de la carne, hacer otra persona u otra criatura del ser humano, cambiar al hombre, cambiar la condición espiritual caída, la condición moral corrompida. La ley no tenía ese poder. La ley exhibía la santidad de Dios, pero no tenía la dinámica para transformar al hombre. Entonces, hermanos, la ley es una clara explicación por la que el hombre recibe el castigo. Por cuanto no puede ser tan santo como Dios, el hombre se encuentra distanciado de Dios. Es el castigo, la maldición de la ley. La paga del pecado es la muerte, y muerte significa separación de Dios. La separación de Dios. Pero la ley también explica por qué se necesita entonces ahora cambiar la conducta para poder ser aceptado por Dios. El castigo por la maldad, hermano, siempre nos va a explicar la necesidad de ser buenos. Ese es el propósito de la disciplina per se, en sí misma. El castigo implícito, y ya hablaremos seguramente en las siguientes sesiones, qué tipos de castigos son los que habilita la Biblia. Pero el castigo en sí mismo, hermanos, nos da cuenta, una explicación clara de la necesidad que tenemos de ser buenos. La ley entonces se constituye en una gloriosa exhibición de la santidad de Dios, la contrasta con la pecaminosidad del hombre. El castigo no nos hace amar la buena conducta, pero sin embargo sí nos hace conscientes de la necesidad de amar esa buena conducta. ¿Me estoy explicando con lo que estoy diciendo, hermanos? El castigo nunca, la disciplina nunca nos va a llevar a amar la buena conducta, pero sin embargo sí nos hace conscientes de la necesidad que tenemos de poder llegar a amar esa buena conducta. La disciplina no nos da la salvación, pero sí nos hace conscientes de la necesidad de ser salvados. De la misma forma en que sería inadmisible la idea de un creyente sin fe, igualmente es inadmisible la idea de un creyente exento de la disciplina de Dios. Eso es algo que no existe en el contexto de la Biblia. El pueblo de Dios y la iglesia de Jesucristo siempre se van a encontrar, hermanos, en el seno de ese ámbito del deber ser. Y cuando querramos transgredir esos límites, esas fronteras inexpugnables, el Señor nos va a confrontar con la disciplina. Hebreos 11 entonces nos muestra, hermanos, una galería de hombres y mujeres sobresalientes por su obediencia perseverante a Dios por causa de su fe. Una galería impresionante de hombres, mujeres, en obediencia perseverante a Dios por causa de su fe. Entonces, hermanos, explicándonos previamente la necesidad de fe en el hombre de Dios, la Biblia nos enseña a continuación cómo es que la disciplina ayuda a alcanzar ese fin. Y ahora sí vamos a Hebreos, por favor acompáñenme en el capítulo 12, Hebreos 12, verso 1. Y dice la Escritura, ¿por tanto qué? Ese por tanto es una expresión que inmediatamente nos vincula, nos asocia con el contexto de Hebreos 11. El tema, la exposición abierta de la fe. Por tanto, lo que la Biblia ha expuesto de manera precisa y detallada sobre la fe, dice a continuación, nosotros también. ¿Por qué también nosotros? Porque nos compara, nos contrasta con esa galería de hombres y mujeres de fe. Nosotros también, al igual que ellos, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, estos hombres y mujeres que propiamente no significa que estén como en un estadio viendo cómo estamos participando en este momento nosotros, la iglesia profesante actual, la vida de fe, no, más bien sus vidas son un testigo, son un modelo para nosotros, es un testigo para nosotros. No tanto es que ellos atestiguen cómo corremos la carrera, sino que nosotros tenemos en ellos la manera en la cual se debe de correr la carrera de la fe, de la vida cristiana. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Que la carrera que tenemos por delante no es corta, no es fácil, no es sencilla, ni tampoco podemos pretender correrla de forma explosiva.
Es una carrera que se corre con paciencia y por tanto necesitamos la perseverancia. Y la perseverancia, hermano, es un efecto de la fe. Hay una asociación directa con el tema de Hebreos 11. Al pasar al tema de disciplina en Hebreos 12, hermanos, hay una asociación directa. Se requiere fe para correr con perseverancia. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreció el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces aquí la Biblia nos deja ver que solamente viendo a Cristo con atención y sin desvío, puestos los ojos en Jesús como un norte, como una meta, como un objetivo. ¿Y quién es Jesucristo, hermano? Jesucristo es la palabra misma, el Logos. Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. De tal forma que la palabra misma, hermano, es la naturaleza de Dios. Por eso la palabra es viva, es eficaz, es una palabra con vida, es una palabra con espíritu, es la vida de Dios literalmente. Es Jesucristo en forma literaria. Cada vez que vamos a la palabra, estamos poniendo los ojos, nuestra atención y nuestro enfoque enteramente en Jesucristo. Hebreos 1:1 nos dice que en el pasado tiempo, el Señor, habiendo hablado de muchas formas a los padres, a los patriarcas, a las tribus de Israel, por los profetas, en estos últimos días al Señor le ha placido hablarnos exclusivamente por medio de ¿quién? Por medio de Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo, hermano? El Hijo de Dios, el Verbo, la palabra escrita por inspiración del Espíritu Santo. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, estamos dejándonos escuchar, estamos enfocándonos en el precepto de Cristo, escuchando a Cristo, siendo ministrados por Cristo, siendo pastoreados por el Señor Jesús. Y por eso Juan 10 dice que las ovejas de Jesús conocen su voz. ¿Por qué? Porque están intimando, consultando, considerando, permanentemente enfocados en la palabra, escudriñando a Jesucristo en la palabra. Entonces, solamente viendo a Jesucristo en la palabra como un mapa en la selva, como una carta de navegación en alta mar, como una brújula en medio de una condición perdida, o como una antorcha encendida en lugar oscuro, solamente así, hermanos, podremos nosotros vivir nuestras propias cruces por obediencia y menospreciar los oprobios que inevitablemente experimentaremos por ser cristianos en medio de una sociedad caída y pecaminosa. Primera de Pedro 4:4 dice que al mundo le parece cosa extraña que nosotros no corramos juntamente con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y por eso nos van a ultrajar. Entonces el mundo nos va a odiar simple y sencillamente porque la forma de vida luminosa del creyente, cuando vive con los ojos puestos en Jesús y reproduce la conducta de Jesús, es el reflejo de la luz de Cristo. Esta luz ilumina la escena de pecado donde de forma obscura pecaba la humanidad, y entonces el mundo odia la luz del cristiano porque deja al descubierto impunemente su pecaminosidad, la impunidad de su pecaminosidad. Quiere decir entonces, hermanos, que para poder nosotros caminar esta carrera, correrla, menospreciar el oprobio, sufrir con dignidad nuestras propias cruces y no desistir, necesitamos la fe que produce tener los ojos puestos en Jesús. El verso 3 dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, considerar a Jesús, la contemplación de Jesucristo en la Biblia, podrá darnos la fe y la habilidad para que nuestro ánimo no mengüe, no desmayemos en medio de un mundo saturado de pecadores y de pecado. El verso 4 dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Aún no hemos combatido hasta la sangre combatiendo por el pecado. Esta escritura es inspirada al escritor de los Hebreos, a quienes dicen que es el apóstol Pablo. No está definido historiográficamente de manera precisa, pero esta escritura sin duda fue revelada por el Espíritu Santo en una etapa en donde todavía no morían tortuosamente la mayor cantidad de mártires del cristianismo del primer siglo. Y por eso en forma genérica él dice, o sea, no nos quejemos tanto por la vida cristiana en medio de un mundo caído, porque todavía no padecemos, todavía no combatimos contra el pecado hasta la sangre. La verdad, seguramente el escritor de Hebreos llegó al punto en donde tuvo que dar su vida y tuvo que entregar su sangre combatiendo contra el pecado. Y así lo hizo el apóstol Pablo, así lo hizo el apóstol Pedro, así lo hicieron todos los hombres del primer siglo. Y el Señor nos dice, y creo que sí nos acomoda muy bien esta enseñanza, la iglesia cristiana del siglo XXI todavía no ha resistido hasta la sangre
combatiendo por el pecado? ¿O alguien aquí ya fue torturado en su combate por el pecado, en un mundo que se inclina y que te ultraja por no correr en el mismo desenfreno de disolución? ¿Alguien aquí ya fue secuestrado por ser cristiano? ¿Alguien ya fue levantado por ser cristiano? No. La mayoría de nosotros no. ¿Alguien ya le salió sangre de la nariz por ser cristiano? La verdad es que a la mayoría no nos ha sucedido todo esto. Pero fíjate lo que la Biblia nos dice: para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, para poder sufrir con dignidad nuestros propios oprobios y sufrir nuestras propias cruces siendo fieles a Dios, quitarle el precio a nuestros oprobios, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar y, de ser necesario, resistamos hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Hermanos, nos es necesaria la fe, y para esto, hermanos, es necesaria la disciplina del Señor y ser reprendidos por Él. Hebreos 12:5. Ahora sí llegamos al verso base y dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Aquí encontramos algo muy interesante, hermanos, porque dice: ¿ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige? O sea que esta exhortación es para hijos de Dios, una exhortación disciplinaria para hijos de Dios. Pero aquí la Biblia dice que en el pasado ya se había extendido a hijos de Dios esta exhortación. Quiere decir que ya Dios había dicho antes esto que aquí en Hebreos se nos está diciendo. ¿Dónde lo dijo Dios anteriormente? En Proverbios 3, 11 y 12. Dice: no menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová. ¿El castigo de quién? Perdón, ¿de quién? De Jehová. Ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga. ¿Quién castiga? ¿Quién? ¿A quién? Al que ama, lo castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Job 5:17 dice: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. ¿Quién castiga en el contexto? ¿Quién? Dios, hermanos. Por tanto, no menospreciéis la corrección del Todopoderoso. Vemos entonces, hermanos, que la disciplina tiene un origen y tiene un destinatario. El origen de la disciplina es Dios. Por eso el título de este seminario es perfecto: la disciplina de Dios. El origen, el autor, el creador, el formulador de la disciplina, hermanos, es Dios. ¿Y el destinatario de la disciplina quién es? ¿Quién, hermanos? Instrucción en el Antiguo Testamento para el pueblo de Dios e instrucción en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hebreos 12:5, para la iglesia redimida. El destinatario en toda la historia de la humanidad de la disciplina de Dios es su pueblo y la iglesia de Jesucristo. Dios no disciplina a gente que no se encuentra en una correlación familiar por la adopción, en los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Dios, a quien ama, disciplina y azota al que recibe por hijo. Pero si no se te extiende disciplina, dice Hebreos más adelante, lo cual todos hemos sido participantes en su momento como hijos de Dios, entonces no eres hijo, sino eres bastardo. Eres bastardo. Entonces la disciplina, hermanos, Dios la utiliza para ajustar cuentas, establecer límites, murallas inexpugnables, definir una conducta, ormar una conducta en sus hijos. Es un proceso, una dinámica formativa de la conducta de sus hijos. El origen es Dios. Dios disciplina a sus hijos, no disciplina a los hijos del diablo. ¿Tú a quién disciplinas? ¿A los hijos del de enfrente de tu casa? Y pueden ser niños que amerite su conducta una muy fuerte medida disciplinaria, un correctivo disciplinario, pero no son tus hijos, tú no los disciplinas, pero sin embargo a los propios, a esos sí los disciplinas. Dios es igual, hermano. Dios no disciplina a los hijos del diablo, Dios solamente disciplina a los propios. Y en este contexto nos damos cuenta de que Dios es quien formula, quien diseña la disciplina, pero el destinatario somos su pueblo en la
anterior condición del pacto de la ley y la iglesia de Jesucristo en el pacto de la gracia. Pero vemos igualmente, hermanos, dos actitudes habituales en la conducta de quienes somos depositarios de la disciplina de Dios. Dos actitudes hacia la disciplina. Y dice Hebreos 12:5 que nosotros podemos llegar a ejercer menosprecio hacia la disciplina de Dios, o podemos igualmente desmayar cuando somos reprendidos por Dios. La advertencia entonces es que no olvidemos la exhortación que como a hijos se nos ha hecho y que no menospreciemos su disciplina y que cuando Él nos reprenda no desmayemos. ¿Por qué es esta advertencia? Bueno, porque generalmente, por condición natural, hermanos, solemos menospreciar lo que no nos agrada. Y también nos desanimamos cuando somos reprendidos. Hebreos 12:11 nos da esta explicación y dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina al presente, hermano, no es causa de gozo absolutamente para nadie. Ni siquiera para la persona más espiritual, que eventualmente, igualmente, sigue siendo depositario de disciplina, porque Dios constituye de manera progresiva, continua, creciente, la santificación en la vida del creyente. Ni siquiera la persona más espiritual es una persona que pueda decir: ay, qué padre, no, hoy es el mejor día porque hoy fui disciplinado por Dios. Para nadie en el presente la disciplina es motivo de gozo. Y eso genera de forma natural en los creyentes que asumamos una conducta de menosprecio hacia su disciplina porque no es apetecible. Yo no conozco a ningún niño cuyo padre le diga: hijo, te voy a disciplinar, y bueno, en este caso va a ser con vara, y el niño diga: papá, gracias, muchas gracias, de verdad, gracias por haber puesto tus ojos en mí, papá. Absolutamente nadie, hermano, y menos en un proceso incipiente de formación espiritual y conductual, de carácter, puede apetecer y menos agradecer la disciplina, y por tanto la condición natural hacia la misma es el menosprecio. La palabra menospreciar es el griego oligoreo, que significa tener en poca estima, significa considerar algo que tiene valor en menor estima que el valor que posee, y dar poco cuidado a algo que tiene un valor en sí mismo. Un ejemplo de esto, hermano, es cuando tú disciplinas a tu hijo y después de que lo disciplinas, tú como papá tienes la expectativa de que el hijo diga: papá, ya lo entendí, me dolió, pero lo entendí, no me gustó, papá, pero lo entendí. Pero en vez de que tu hijo te diga esto, se voltea y levantando los hombros se dice: ni me dolió. ¿Alguien ha experimentado eso? Eso es una acción de menosprecio en el corazón de tu hijo hacia la disciplina que estás tú aplicando. Y muchas veces, hermanos, nos encontramos en el seno de la disciplina de Dios. Y hay un dicho en el mundo que dice: estás viendo la tempestad y no te hincas, no te humillas. Sobre el pueblo de Dios, el Señor le define como un pueblo duro de ¿qué? Duro de cerviz. ¿Por qué de cerviz, hermano? Las vértebras cervicales las tenemos en el cuello, y entonces está en una forma ilustrativa hablando del orgullo, la petulancia, la soberbia, el engreimiento ante la disciplina de Dios. Y vemos una gran cantidad de escenas en el Antiguo Testamento donde Dios tuvo que ejercer castigo, disciplina, corrección, instrucción, y el pueblo mantenía una condición de soberbia ante la instrucción. Entonces el Señor dice: no cometas este error, no puedes menospreciar mi disciplina. Y posteriormente dice: no desmayes cuando eres reprendido. Y la palabra desmayar es el griego ekluo, que significa desanimarse o desfallecer. Entonces Dios nos está diciendo: no te desanimes, no te desalientes cuando estés siendo reprendido por el Señor. En Proverbios 3:6 la Biblia dice
que reconozcamos al Señor en todos nuestros caminos y Él enderezará nuestras veredas. ¿Qué significa esto? Que cuando estamos en el seno de una reprensión, cuando estamos en el seno de una circunstancia disciplinaria, un correctivo disciplinario de parte de Dios, el Señor nos dice, tienes que reconocerme en este momento. Si pretendes que sean enderezadas tus veredas, tus sendas, necesitas reconocer el propósito de mi disciplina y de mi reprensión en medio de esta. Pero cuando nos damos cuenta, hermano, esta instrucción, el Señor ya no la está dando hacia el proceso formativo y educativo de nuestros hijos. Estas son instrucciones que el Señor nos está dando directamente a nosotros en este momento, a la iglesia redimida por su obra salvadora. ¿De qué nos damos cuenta entonces, hermanos? Nos damos cuenta de que como hijos de Dios estamos continuamente en una condición necesaria de continuar siendo ejercitados en la disciplina. Creo que ya se me fue el tiempo. ¿Me regalan 2 minutos más? ¿Quién? ¿Quién me regala 2? 4, 6, 8, 10, 12, 1 hora y media más. No, ya entre todos 2, ¿ok? Para concluir con este contexto que he sentido de Dios, he percibido de Dios, darle a la asociación que tenemos en la Biblia entre la fe y la disciplina, o la disciplina como precursora de la fe. Esos conceptos que hemos definido, que sin disciplina es imposible que alguien pueda tener una identidad con la fe cristiana, y por tanto es tan importante, tan indispensable la disciplina. Hebreos 12:5 dice de la misma forma, Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, aquí hay una esperanza, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina no es algo que se establezca en una forma eventual, esporádica, poco comprometida o sin una seriedad en su estructura. La disciplina tiene que ser ejercitada. Un ejercicio es algo que se practica de manera habitual, continuo, consuetudinario, permanente, consistente y creciente. Un ejercicio es algo que tú practicas un día y al otro día también y al otro día también. Si tú eres de los que compras una membresía en un gimnasio y solamente porque la compraste crees que ya te ejercitaste, te equivocaste. Necesitas ir al gimnasio, usar la membresía, hacer uso de ese derecho y ejercitarte con hábito, con continuidad cada día de tu vida. Y entonces habrás logrado tu objetivo, lograr ejercitarte. Bueno, la disciplina, hermano, es algo que se tiene que practicar de manera continua. Y la Biblia dice que cuando somos ejercitados en la disciplina, entonces el resultado, el premio de Dios, la gracia de Dios, es un fruto apacible de justicia. Cuando nosotros somos consistentes en una disciplina equilibrada, bíblica, a la manera de Dios, con nuestros hijos, ellos van a desarrollar fruto apacible de justicia, porque fueron ejercitados en la disciplina. Pero ojo, también nosotros tenemos que ejercitarnos en el ejercicio de la disciplina. Porque muchas veces nuestros hijos no son ejercitados porque nosotros no estamos ejercitados en la aplicación puntual, oportuna, bíblica del momento en el cual es demandada la aplicación de la disciplina. Y tampoco para nosotros como papás en el presente, disciplinar a nuestros hijos es causa de gozo. ¿Cuántas veces a nuestros padres, aún sin ser cristianos, nos dijeron, mira, esto que voy a hacer, una disciplina, yo no sé con qué te disciplinaban a ti, hijo, perdón, hermano, si con la chancla de la justicia o la reata de la verdad o la plancha de la virtud. Pero la Biblia aquí dice que como a ellos les parecía en su momento, obviamente habla de una disociación de la cultura bíblica, como bien les parecía, nos disciplinaban, y como decía la hermana Vicky, la pastora, no por eso estamos traumados, más traumados son los que no fueron ejercitados en disciplina. Y lo vamos a ver mañana. Yo daré unas estadísticas en donde vemos cómo las personas que hoy inciden o que hoy se encuentran vinculadas a centros penitenciarios y a lugares de atención psiquiátrica son personas que no fueron sujetas a un esquema disciplinario, de tal forma que es más trauma no disciplinar a un hijo que sí disciplinarlo. Pero el punto, hermano, es que para el padre no es causa de gozo disciplinar al hijo. Y las mamás decían, a mí me duele más. Y yo le decía a mi mamá, pues ten piedad de ti, mamá. No te causes este dolor. Y argumentábamos. Pero esto es verdad y es bíblico.
por el dolor que involucra en el corazón del padre disciplinar al hijo, por el dolor que va involucrado en la disciplina, inevitablemente, hermanos, muchas veces desistimos de la obediencia al Señor en este tema y nosotros tenemos que ejercitarnos en la disciplina, aunque como papás o maestros al presente no sea causa de gozo. Solamente podemos ver una vida de identidad hacia la fe que agrada a Dios, que nos permite entender enteramente la vida cristiana y vivirla tal como un reflejo pleno de quién es Jesucristo, si somos disciplinados por Dios. Vamos a orar. Señor, yo quiero agradecerte por tu amor, por tu cuidado. Quiero bendecirte por tu palabra que en esta mañana nos has dado, en estas 2 sesiones de enseñanza que introducen, Padre, el tema de este seminario. Te pido, Señor, que continúes siendo con nosotros. Padre, que entendamos la importancia, el contexto, el equilibrio de la disciplina, de la amonestación. Y que podamos todos aquí, Señor, ser quienes en nosotros mismos encontremos una reproducción de virtud cristiana en la sociedad, pero también estemos fundamentando en temprano momento virtud cristiana, Señor, en nuestros hijos, en nuestros niños, y que juntos, adultos y niños, aportemos virtud a este mundo, Señor. En el nombre de Jesús.